no es ese. Primero que lo dije, lo diga bien. Ya. Si lo dice mal, pierde. No digo nada. ¿Cuál es el compuesto? ¿Cuál es el compuesto? El astigmatismo. El astigmatismo es un compuesto que los dos meridianos son miopes. Los dos meridianos son. O sea, neutros. Entonces, en O y D son neutros. O D, O sea, no tienen. Son planos. No, porque estamos hablando de un solo. Los dos meridianos son miopes. Lo que diga ahí. Por dos. La cara posterior de la cara. No, porque aquí ya estamos. Ya ¿En el eje? hablamos de defecto. Aquí ya hablamos de defecto. Entonces en el eje. No, después, porque ya Cuando lleguen. Por favor, porque ya estoy. Si no, les enredo la vida. Muy bien. Entonces, vamos a ver que en la tabla periódica está lo que es el peso atómico. Entonces, ¿qué es el peso atómico? ¿O qué es la masa atómica? Se mide en unidades de masa atómica y se define usando el carbono 12. Como vimos, el carbono es el número atómico del carbono, digamos que es 8. No, este es el cobalto, este no es carbono, este es cobalto. El carbono creo que es 8. 6, ok. Pero entonces hay determinados elementos que se llaman los isótopos, que son los que tienen exactamente el mismo número de protones, pero que no tienen el mismo número de electrones, o sea, que están cargados. ¿Sí? Entonces, hay sobre todo el carbono, hay carbono 12, carbono 14, que sirven para hacer, pues son los que más se encuentran en la Tierra. Entonces, basándose en esos, se sacan los pesos y las masas atómicas de los demás átomos. Entonces, el peso atómico es el peso promedio de la proporción de elementos que se encuentran en la Tierra de carbono 12 y de carbono 14. Entonces, de ahí se saca ese número máximo. Eso preguntaban ahorita, que de dónde se sacaba el número máximo. Entonces, acá y las unidades en las que se miden son UMAS, o sea, las unidades de masa atómica. Ahora, para calcular eso, para calcular lo que es el peso molecular, la masa molecular, entonces tenemos en cuenta que al unirse los átomos nos van a formar moléculas. Entonces vamos a tener un peso atómico y vamos a tener un peso molecular. El peso molecular entonces representa el número de átomos que hay en una mol, basado en la cantidad de átomos que hay en 12 gramos de carbono, o sea, basado en lo que hay en carbono. Eso no es aprender, eso es información general. Entonces, de ahí sale el número de Avogadro, que es una constante, siempre va a ser igual. El número de Avogadro es 6.022 por 10 a la 23. O sea que hay cualquier cantidad de miles de millones de átomos en 12 gramos de carbono. Entonces de ahí sale ese número para calcular las masas moleculares y los pesos moleculares. Esto es para que vean que todo tiene una razón de ser. O sea, que no es que a alguien se le ocurrió inventarse que el peso molecular era tanto o que el peso atómico era tanto y decidió ponerlo. No, hay ecuaciones y fórmulas de donde sale eso. Déjelo, ya está diciendo que no viene en examen. Ahora ya no hay nada. Sí, les voy a preguntar el número de abogados. Estudiense, porque lo voy a preguntar. Ya le tomé fotos, ¿qué crees? Sí, no, pero préndase, la foto de qué le sirve. No, pues, Sí, la foto la tenía yo y me salieron mal. 22 por día a la 23. Que no es bien. Muy bien, entonces,
Eso es lo que representan esos números, o sea, el número del peso atómico, no se le olvide, el número atómico, y este número de aquí es la distribución de los electrones, o la distribución de valencias o de poderes de los electrones en las órbitas que le dan al núcleo en el átomo. Ahora, ¿qué es la molécula? Entonces, la molécula es un conjunto de por lo menos dos átomos enlazados que forman un sistema invariable y electrónicamente neutro. Entonces, es la unión de dos átomos o la unión de del mismo átomo, o sea, la duplicidad del mismo átomo. Nos va a formar una molécula. Dos átomos que se unen nos forman una molécula. Ahora, es la parte más pequeña de una sustancia que conserva las mismas propiedades químicas y a partir de la cual se puede reconstruir la sustancia sin que existan reacciones químicas. O sea, simplemente con la unión de esos dos elementos o de esos dos átomos se nos va a formar una molécula. Esa molécula a su vez se va a reunir con más moléculas para formar los tejidos. No, no es así. No cambia. Bueno, peso molecular, ya vimos peso masa molecular. Estos son los ejemplos para lo que sirven los famosos números de Avogadro. Entonces, digamos, calcular cuántas moles hay en un gramo de agua y cuántas partículas, o sea, cuántos átomos hay en un gramo de agua. Entonces vemos que el gramo de agua está compuesto por, su fórmula química es H2O, o sea, 2 de hidrógeno duplicado por 2 más 1 de 16, que es el oxígeno, el número atómico. O sea, el número atómico del hidrógeno multiplicado por 2, ¿por qué? Porque la fórmula está H2. Y el oxígeno, que es 16, multiplicado por 1, porque solo está 1, entonces eso nos da 18 gramos mol. Entonces, de ahí, 1 gramo de agua por 2 gramos de agua dividido 18 gramos nos da 0.056 moles de agua. Eso lo multiplicamos por el número de Avogadro y nos dice entonces que en una partícula, en 1 gramo de agua, vamos a encontrar 0.037 por 10 a la 23 moléculas. O sea, que es supremamente pequeño, lo que son las moléculas, el tamaño es supremamente pequeño. A eso nos lleva ese ejemplo. Tampoco se lo tienen que aprender, no vamos a tener nada que ver con las moles, ni con el señor Avogadro, ni nada de eso. Muy bien. De ahí entonces pasamos a lo que es ya la química inorgánica, pero antes de pasar a esto, vamos a ver un video que nos hace un repaso de todo lo que les he dicho.